Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, oí al Señor que decía: escribe al ángel de la iglesia de Sardés, el que posee los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, afirma: conozco tus obras, aparentemente vives, pero en realidad estás muerto. Permanece alerta y reanima lo que todavía puedes rescatar de la muerte, porque veo que tu conducta no es perfecta delante de mi Dios. Recuerda cómo has recibido y escuchado la palabra. Consérvala fielmente y arrepiéntete, porque si no vigilas, llegaré como un ladrón y no sabrás a qué hora te sorprenderé. Sin embargo, tienes todavía en Sardés algunas personas que no han manchado su ropa. Ellas me acompañan vestidas de blanco, porque lo ha merecido. El vencedor recibirá una vestidura blanca. Nunca borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea, el que es el Amén, el testigo fiel y verídico, el príncipe de las obras de Dios. Afirma: conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, por eso, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Tú andas diciendo: soy rico, estoy lleno de bienes y no me falta nada. Y no sabes que eres desdichado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo: cómprame oro, purifícalo en el fuego para enriquecerte, vestidos blancos para revestirte y cubrir tu vergonzosa desnudez, y un colirio para ungir tus ojos y recobrar la vista. Yo corrijo y reprendo a los que amo. Reanima tu fervor y arrepiéntete. Yo estoy junto a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, entraré a su casa y sentaremos juntos. Al vencedor lo haré sentar conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a la iglesia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al vencedor lo haré sentar conmigo en mi trono. Al vencedor lo haré sentar conmigo en mi trono. El que procede rectamente y practica la justicia, el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua. Al vencedor lo haré sentar conmigo en mi trono. El que no hace mal a su prójimo, ni agravia a su vecino, el que no estima a quien Dios reprueba y honra a los que le temen al Señor. Al vencedor lo haré sentar conmigo en mi trono. El que no se retracta de lo que juró, aunque salga perjudicado, el que no presta su dinero a usura, ni acepta sobornos contra el inocente, el que procede así nunca vacilará. Al vencedor lo haré sentar conmigo en mi trono. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo:
se ha ido a alojar en casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: Señor, yo doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le doy 4 veces más. Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos leyendo en esta última semana de este tiempo durante el año, de este año litúrgico en general, que ya está finalizando, como primera lectura el libro del Apocalipsis, este libro tan misterioso y que ha inspirado tantas películas de terror y misterio, ¿no es cierto? El anticristo, el demonio, el que ha de venir y el que está, etcétera. Tanta fantasía, sí, ¿no? Y literatura fantástica, que el Apocalipsis inspiró a muchos autores con gran imaginación y que fueron llevadas, muchas de ellas ciertamente, a la pantalla grande. Sin embargo, el libro del Apocalipsis no tiene nada que ver con lo que es misterio y terror. Es el último libro de la Biblia, sí, y la palabra Apocalipsis significa el libro de las revelaciones. Es un libro escrito, se lo atribuye a Juan. No sabemos si es el mismo que escribió el Evangelio y las cartas de Juan. No sabemos si es el discípulo amado, es el apóstol me refiero, aunque con ese apodo del discípulo amado, Juan está representando a toda la humanidad, porque somos todos y cada uno de nosotros los amados. Ese gesto tan noble de Jesús al pie de la cruz, cuando a Juan, al discípulo amado, le entrega a María y le dice: ahí a tu madre, en ese amado estamos todos los amados, y todos los amados entramos en el corazón del Padre, cada uno sin excepción. Por eso entonces podríamos entender que este Juan, autor del Apocalipsis, representa a todos los cristianos, especialmente cuando fue escrito a los cristianos de aquellas épocas que vivían bajo la persecución. Estamos leyendo momentos en los que está el autor de esta carta, porque es una carta, el Apocalipsis, dirigiendo el mensaje de parte de Jesús a distintas iglesias, que son 7 en total. Hoy escuchábamos el mensaje que le escribe a la iglesia de Sardes y a la iglesia de la Odisea. En definitiva, estas iglesias son también simbólicas. Iglesias significan comunidades. Las 7 comunidades, que como número perfecto también tienen un signo de universalidad, es decir, para todos, no solo sin fronteras, no para algunas determinadas, sino para todas, sino también que están más allá del tiempo y del espacio, es decir, llegan a nosotros también en estos días. Y hoy esta palabra, que por un lado suena como un poco exigente, puesta en labios de Jesús, que recibe Juan como vidente y tiene que anunciar, ¿no? Suena muy aleccionadoras, inclusive hasta con retos y amenazas. En definitiva, lo que están llamando es a la conversión, a no perder el tiempo, a volver al amor original, a no disipar eso tan hermoso que es nuestra fe y el don de la fe que hemos recibido por herencia de nuestros padres y mayores, y que no es simplemente una idea, sino es fundamentalmente un estilo de vida, un hecho de vida concreto, porque el que tiene fe tiene que vivir acorde a lo que cree y tiene a su vez también que convertir su fe en un mensaje que ilumine a los otros, porque la fe es una luz, luz que ilumina nuestro camino terrenal, luz que se convierte en camino y que a su vez también nos muestra un destino, ese fin último del que hablábamos en estos días, del que el otro día el Evangelio mismo hacía referencia, ¿no? Ese mirar siempre más allá.
con una mirada sobrenatural nuestra propia vida y la historia que nos circunda, para que no sea el mundo, es decir, lo temporal, lo de cada día, que nos arrastre y nos seduzca, porque hay otro que nos sedujo antes, y el que nos sedujo primero por el amor que nos tiene es nuestro Padre Celestial. Entonces, el mensaje central está ahí, a recuperar el primer amor, a recuperar nuestra vocación, nuestra identidad original, nuestro ser hijos del Padre y herederos de su gloria. Ahí se desarrolla nuestro ser y ahí también se desemboca nuestra vida cotidiana. Porque todo lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto?, en la vida, las opciones que hemos tomado, los caminos que hemos elegido, las personas que inclusive también hemos elegido que nos acompañen, esposos, esposas que en un momento de la vida se eligieron, se enamoraron y decidieron juntos llevar a cabo un proyecto de vida, una familia, amigos que elegimos, comunidades que nos han convocado y nosotros también decidimos entrar y formar parte de ellas. En fin, nuestra propia profesión u oficio que nos da el pan de cada día, todo lo que vivimos y hacemos en lo cotidiano de nuestra existencia en el aquí y ahora, tiene que estar impregnado del reino, impregnado de eternidad, para que realmente todo lo que llevemos adelante en nuestra vida brote desde lo más profundo de nuestro ser. Es decir, brote de lo que nos inspira el Espíritu Santo, que nos viene de Dios y nos lleva a Dios. Entonces fíjense que en todo lo que somos y hacemos, nosotros tenemos que ser discípulos y misioneros. Y aún inclusive ante las dificultades de la vida, ante las pruebas que nos tocan atravesar, ante las situaciones adversas, ante estos tiempos de pandemia y de tanta limitación y miedo, si quieren, también. En fin, ahí poner esa cuota fundamental que no debe faltar, que es la que nos viene de Dios. Jesucristo está con nosotros, Él nos está alentando. Siempre hubo persecuciones, siempre hubo dificultades, y esta iglesia de los primeros tiempos, destinataria de la carta del Apocalipsis, es justamente una iglesia probada. Cuando se habla del famoso anticristo que está dentro del libro del Apocalipsis, el 666 famoso, Juan toma la simbología numérica de la Biblia, representando justamente en ese número, el 6, el número imperfecto que simboliza al anticristo, que era en ese instante, en esa época, el emperador, que era Nerón particularmente, que perseguía a todos los cristianos, que se había convertido en enemigo de esa fe, que ya estaba creciendo, que ya había traspasado las fronteras del pueblo de Israel y había sido diseminada en otras iglesias, en otras ciudades, en otros pueblos, inclusive en la misma Europa, en la misma zona de Roma y demás. Pues ahí había grandes persecuciones. Y obviamente que la persecución, que para muchos cristianos implicó la muerte, generaba temor. No era fácil ser mártir. No era cualquiera no se ofrecía al martirio así porque sí, porque siempre hay un instinto humano de preservación. Nadie quiere que te maten porque sí. Entonces había en la persecución huidas. Se salía de un lugar donde había peligro para ir a otros y mantener la comunidad cristiana así, integrada, protegida. Porque era lógico y es lógico. Esa persecución que sufrieron esos primeros cristianos de aquellos primeros tiempos de la iglesia naciente, también a lo largo de la historia la fue padeciendo otros momentos de la iglesia en otras zonas. Hoy, de hecho, estamos celebrando a San Roque González y compañeros mártires que, como les adelantaba al principio de la misa, fueron del grupo innumerable de padres jesuitas venidos de Europa, de España, y algunos también que al recibir la vocación por la palabra de Dios siguieron la vida sacerdotal y religiosa y misionera. Y bueno, se expusieron a los indígenas, que muchos de ellos obviamente no todos aceptaban el Evangelio y veían a estos misioneros extranjeros como peligro para su idiosincrasia y bueno, y los perseguían. Y aquellos mismos que eran destinatarios del Evangelio fueron los verdugos
de los misioneros que se convirtieron en mártires. De manera que el peligro por ser cristiano siempre existió y existirá. Jesús lo advirtió: los envío como ovejas en medio de lobos, y aquel que quiera seguirme, prepárese para la prueba. Y sí, muchas veces el ser cristiano, muchas veces el proclamar la palabra y el vivir en consecuencia, la coherencia de la fe, molesta a muchos. Y esos que se sienten molestos son agresivos, porque esos también se defienden de ese dedo en la llaga que un cristiano suele meterles cuando les habla de la verdad, cuando les testimonia la alegría, cuando manifiesta tener paz y ser instrumento de paz. Fíjense ustedes que son todas actitudes que no son comunes a las del mundo. El mundo no vive de esa manera, el mundo vive de otra manera. El mundo no tiene paz. El mundo interpreta la paz, la felicidad y la alegría como circunstancias aisladas, como momentos que vienen y van, y después vive como puede, subsistiendo. Y en ese subsistir desesperado, lamentablemente, no siempre elige bien, y al elegir mal daña a sus hermanos. Un poco la situación del mundo, un mundo individualista, hedonista, egoísta, que está sumergido en la corrupción y que rechaza el reino de Dios, que no se deja penetrar por la unción del reino de Dios, que es el Espíritu Santo. Y entonces se vive como se vive. Hoy también entonces nos alienta el Apocalipsis, que es el Espíritu Santo hecho palabra, a cada uno de nosotros, para que no bajemos los brazos, para que recuperemos el primer amor, para que nos mantengamos de pie, para que no caigamos en la tibieza, esa tibieza de la cual de una manera bastante fuerte dice el texto, ¿no? A los tibios los vomitaré de mi boca. Prefiero que sea frío o caliente, pero que no te muevas en la tibieza, porque la tibieza es una fe que perdió tanto vigor que se transformó en algo lai, en algo insulso, en algo que transó, por así decirlo, con la frivolidad, y que se ha metido, sí, dentro de la iglesia, como en aquellas primeras iglesias, en la presente también. ¿Cuántas veces vivimos más bien de lo externo? ¿Cuántas veces hacemos de nuestra vida o de nuestras comunidades lugares, guetos, que están bien cuidados, bien encerrados, que la tratamos de pasarla bien, pero que en todo caso, y en el mejor de los casos, decimos vengan, pero no salimos al encuentro, a la búsqueda de los que realmente necesitan el Evangelio? Jesús dijo vayan, nosotros decimos vengan, porque es más cómodo, y vengan y encima les ponemos un filtro a los que vienen. ¿Por qué? Y bueno, porque les estamos como tomando examen, porque los hacemos pagar derecho de piso, porque les hacemos experimentar que son el último orejón del tarro, porque yo hace mucho tiempo que estoy, a mí no me vengas a tocar mi puesto, mi lugar, mi sector de dominio, vos estate ahí y obedecé, porque yo soy el que coordina, yo soy el que maneja, yo soy el que lidera, yo soy el que sabe. Actitudes que son destructivas, que son divisorias y que obviamente nada tienen que ver con el Evangelio, porque no son buena noticia. Actitudes así dañan y más bien expulsan. Entonces, ¿de qué buena noticia vamos a hablar? Somos la antítesis de lo que Jesús nos manda hacer y hacer, entiéndase, es decir, a trabajar, pero previamente a ser nosotros mismos, corazones abiertos. Fíjense entonces que todo esto es un camino, es una batalla espiritual, la batalla que implica, como decíamos el domingo, ser conscientes de que somos del Apocalipsis, de la revelación. Tu vida es un apocalipsis abierto, como un evangelio abierto, es decir, revelás con tus actitudes a Jesucristo vivo en vos. Los que te ven, ¿descubren a Cristo vivo? Eso podríamos verlo, revisarlo. Hablábamos el otro día de la escatología, el escatón, y decíamos que significa el fin. Bueno, sos testigo del fin último, a donde nosotros queremos llegar para vivir la eternidad de Dios, pero que ya en el aquí y ahora de nuestra vida de fe por el Espíritu Santo tenemos que vivir y compartir. Palabras, preguntas que nos invitan al discernimiento, a la revisión de la vida.
porque en estos últimos tiempos que estamos viviendo del año litúrgico, ya a las puertas de Cristo Rey, es obvio que el Señor nos está llamando a hilar fino en nuestra vida interior. Entonces, la vida espiritual es una lucha, no una lucha en el sentido negativo, cuando decimos, uy, qué lucha, como algo pesado, algo doloroso, algo desgastante. No en ese sentido, sino en la lucha de estar siempre entrenados, de estar siempre de pie, ¿no? El luchador que es deportista se entrena y se prepara para el combate. Pablo pone el ejemplo también del atleta, que para alcanzar una corona perecedera de laureles, de plantas, sin embargo, cuánto sacrificio hace para que al momento de competir pueda lograr la meta. Bueno, lo mismo pasa con la vida espiritual, porque nosotros también buscamos alcanzar una corona, que no es justamente una corona que se va a marchitar, sino es la corona de la gloria, esa corona que Jesucristo la tiene porque Él es el Rey, el único Rey, pero que nos la quiere compartir y nos quiere justamente hacer con Él reinar, ya que nosotros somos partícipes de la dignidad divina y real de Jesucristo. Todo esto son motivos de alegría, de gozo, que merecen la pena ese sacrificio, si quieren, o esa atención, o esa perseverancia, ese caminar, ¿no?, en la revisión de la conversión, donde cada día vamos eligiendo ser lo que realmente somos para que no nos engañe el mundo, ni vivir de la falsedad, de la mediocridad o de la tibieza. Y fíjense ustedes qué lindo también el Evangelio, uno de los evangelios más hermosos y tan significativos que tenemos en el caso este de Lucas, capítulo 19, que es la vocación, podríamos decir, de Zaqueo. Vocación significa, ustedes saben, llamado. Y Jesús claramente llama. ¿Y cómo lo llama? Zaqueo viene a representar también un poco, en el lenguaje del Evangelio de Lucas, un poco a la humanidad, es decir, a cada uno de nosotros, ¿no? Fíjense, dice que era un hombre muy rico, que tenía bienes en abundancia, y a su vez era jefe de los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran los que recaudaban impuestos. Es decir, que si bien eran judíos, trabajaban para el imperio, para el enemigo. Se vendían al agresor, al que los había hecho esclavos. Y en esa situación se abusaban también hasta de sus compatriotas que padecían. Por eso, como tenían la potestad de cobrar impuestos, cobraban lo que querían. Y fíjense que había recaudadores de impuestos que tenían un referente, un coordinador, un jefe, que era justamente Zaqueo. Es decir, que a Zaqueo, los que recaudaban, además de agarrarse su parte, porque eran usureros, le tenían que dar la parte al jefe. Por eso Zaqueo era un hombre rico. Y en esa riqueza él estaba acomodado. Riqueza podemos entender no solo como plata, porque tendría mucha plata, muchos bienes, no le faltaba nada, sino otro tipo de riquezas, siempre hablando en el plano de lo terrenal, propiedades, hoy diríamos, qué sé yo, las últimas tecnologías, coches últimos modelos, una vida licenciosa, una vida así sibarítica, donde tengo lo que quiero y con tal de disfrutar por el disfrute mismo me olvido de los demás, ¿qué me importa? Que se arreglen, ¿no? En fin, personajes de esta envergadura que muchas veces Jesús va a poner en otros ejemplos también, como en el rico Pulón, ¿se acuerdan? Y el pobre Lázaro, que en la puerta mendigaba y murió llagado y muerto de hambre, ¿no? Entonces, Zaqueo representa toda esta dimensión terrenal y egoísta, que solamente vive del Dios dinero, o del Dios poder, o del Dios placer, lo que podríamos decir que es la idolatría contemporánea. Pero ¿qué pasó con Zaqueo? ¿Qué deja entrever Lucas en este texto? Lo que deja entrever es que Zaqueo tenía todo pero no tenía nada. Era un pobre tipo, un tipo cuyo corazón estaba vacío y que era, como dice el libro del Apocalipsis, refiriéndose a una de las iglesias, dice, tú andas diciendo, soy rico, estoy lleno de bienes y no me falta nada.
y no sabes qué desdichado eres, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Esto lo podríamos aplicar al corazón de Zaqueo. Mucho por fuera, nada por dentro. Y en esta realidad de la carencia y la necesidad de lo verdadero, dice que Zaqueo había oído hablar de Jesús y quería conocerlo. ¿Qué hace Zaqueo? Muestra un panorama donde Jesús venía. Se enteró de que iba a pasar por Jericó, la ciudad donde vivía Zaqueo. Y como era petizo, de baja estatura, también la estatura hay que compararla con la baja vida, la vida moral que anda por el suelo, o más cerca del suelo que del cielo. ¿Él qué hace? Se sube a un árbol, porque la multitud no le iba a permitir verlo. Se sube a un árbol para que cuando pasara Jesús por lo menos lo viera, a ver quién es este tipo de quien tanto se habla, que dicen ser que hizo tantos milagros y que tiene palabras que mueven los corazones y cambian las vidas. ¿Quién será este hombre? ¿Tendrá algo para mí este Jesús del que tanto se dice? Quiero conocerlo. Y entonces se sube a un sicómoro, un árbol alto, que le permite en la altura verlo. Fíjense que ese subirse al sicómoro para estar alto significa un poco buscar la elevación. ¿Qué es buscar la elevación? Buscar la vida interior, la vida del espíritu. ¿Vos buscás la elevación? ¿Vos te subís al sicómoro de Dios? Que en otros momentos del Evangelio está representado como el monte, la altura donde Jesús solía ir a orar, el monte donde Jesús se transfiguró y mostró su gloria antes de su pasión, el monte, el lugar realmente que representa la altura donde Dios se encuentra, ese monte que en el Antiguo Testamento tantas veces aparece en el Sinaí, donde Moisés iba a encontrarse con la divinidad y bajaba con un rostro deslumbrante, ¿se acuerdan? Bueno, un poco la altura, busca la altura, busca salir de su nada, de su pequeñez. Y allí, en la altura, logra verlo a Jesús. Y muestra entonces un Jesús, como lo es Jesús, aquel que ve todo, que conoce los corazones, que lee lo profundo. Y ahí se encontró con un Zaqueo, es decir, con una humanidad vacía, sufriente, desnuda, desprotegida, en la miseria. Y por eso, ¿qué le dice? Zaqueo, baja, que hoy mismo me voy a hospedar en tu casa. Aquí volvemos, subió primero para buscar a Dios y ahora el mismo Dios lo hace bajar. ¿Bajar de qué? Bajar de su comodidad, bajar de su estéril riqueza, bajar de su vida de usurero y mediocre, bajar de la idolatría a la cual Zaqueo, insisto que representa toda la humanidad en mayor o en menor grado, estaba representado y era la vida de él. Y dice que Zaqueo baja de un salto y lo recibe con alegría en su casa. Recibirlo en su casa no es solamente recibirlo en su hogar, sino recibirlo en su vida. Le prepara un banquete, es decir, le hace una fiesta, una recepción, lo hace parte de su vida. Y es ahí donde el mismo Zaqueo, en la experiencia del encuentro y de la intimidad con el Señor que viene, que lo hizo bajar, que se compadeció de él cuando le dijo entraré. Porque fíjense que Jesús en ningún momento le reprocha nada. Acá no hay en boca de Jesús reproche alguno. De decirle, che, Zaqueo, mira lo que hiciste, mira lo que sos, mira lo que haces, mira la pobre gente, fíjate lo que está, usurero, malviviente, abusador, corrupto. Jesús no dice nada de eso. Jesús simplemente le dice, quiero entrar en tu casa. Él lo recibe y en ese encuentro, en ese recibirlo, el que habla es Zaqueo. Es decir, el que da el paso es el pecador. Porque ya el Señor lo dio primero, cuando se paró, le dio el lugar y se autoinvitó. ¿Me dejás entrar en tu casa? Hoy me quiero hospedar en tu casa. En el Apocalipsis también dice, estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y cenaremos juntos. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, qué motivo
sentir que Jesús está golpeando la puerta de tu corazón. Qué hermoso sentir que Jesús está ahí, de puerta en puerta, de casa en casa, llamando una y otra vez. Pero con la necesidad, se hace necesitado de que el anfitrión, el dueño de casa, sea quien le abra. Porque si no le abre, Jesús no va a abrir. Jesús no tira puertas a patadas, porque Jesús no tiene violencia, ni tampoco obliga a nada. Pudiéndolo todo, se somete a nuestra voluntad. Él, entregándose y ofreciéndose, espera nuestra elección. Zaqueo lo recibe. Y es ahí donde se produce el gran cambio, porque la sola presencia del Señor en el seno del hogar, es decir, en el corazón, cuando lo descubrís, genera un amor tan grande, tan intenso, que no puede generar sino otra cosa que lo que llamamos conversión, es decir, ese cambio profundo. Y fíjense la expresión que genera ese cambio en Zaqueo. ¿Qué le dice? Se ha ido a alojar. Entonces, Señor, yo doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le doy 4 veces más. ¿A cuántos habrá perjudicado Zaqueo? Innumerable, porque llevaba años en el oficio. Primero da la mitad de lo que tiene, y encima con la otra mitad da 4 veces más a los que perjudicó. Es decir, estos son signos, números que no hay que buscar el cálculo matemático, sino lo que representa toda esta expresión, esta actitud. Ya no puedo seguir así, porque ahora sí encontré mi tesoro, ahora sí mi corazón se llenó de riquezas. Y ahora sí me doy cuenta que todo esto otro, lo que tanto tenía y por lo que tanto me jugué la vida, no me sirve de nada, no se sostiene. Por eso lo voy a compartir. Es mío, pero lo voy a dar, lo voy a entregar, especialmente para quien lo necesita. En un mundo de tanta necesidad de todo tipo, material, afectiva, espiritual, humana. Zaqueo se convirtió en lo que todo hombre tiene que convertirse porque es por naturaleza, que un ser humano se humanizó. Zaqueo se humanizó, se hizo humano. Y porque se hizo humano, llevó a plenitud su vida. Por eso la plenitud de nuestra vida, y ya termino, hermanos, no está en llegar al cielo, en ser un santo. Es decir, estar en la comunidad de los santos y cosas por el estilo, como a veces creemos, porque vivimos nuestra vida siempre en lo que vendrá. Y si bien hay que tener presente nuestro destino, ese destino se hace presente aquí y ahora. Entonces, si Dios se humanizó para humanizar, cuanto más vos humanices, dejes un mundo humanizado, así entonces vas a poder llegar a la plenitud de tu vida, de tu esencia. En la humanidad, personas que humanizaron. Estos jesuitas mártires que hoy celebramos, por ejemplo, entre otros, dejaron su tierra, dejaron la comodidad de su patria, su familia y sus cosas para encarar un viaje misterioso y dificultoso como es cruzar el Atlántico para desembarcar en las tierras americanas, nuestras tierras hoy día americanas, e involucrarse en una cultura totalmente distinta, aprendiendo su lengua y enseñándoles los oficios en las tantísimas reducciones jesuitas que hay en el norte argentino y en toda la zona de Latinoamérica y demás. Allí ellos fueron a enseñar, escribieron un catecismo en la lengua propia de los indígenas, de los aborígenes. En esas reducciones, que es hermoso, uno va a Oberá, a Misiones, y ver las ruinas jesuíticas, lo que significó, lo que levantaron estos hombres, lo que cultivaron en el corazón de estos indígenas, lo que lograron al enseñarles lo esencial que es anunciar a Jesucristo y dejar la vida tras ese anuncio, como este caso, con el signo máximo de la fe y la entrega, que es el martirio. Qué cosa tan maravillosa, ¿no? Entonces eso es humanizar. Le fueron a traer dignidad, respetando sus costumbres, respetando su idiosincrasia, respetando su folclore y sus valores, porque no vinieron a quitarle nada.
No fueron los de la colonia que le vinieron a quitar su identidad y a llevarse sus riquezas. No, al contrario, ellos fueron a dejar su riqueza, que fue su vida y el Evangelio de Jesucristo. Y allí enseñaron desde los más pequeños hasta los más ancianos lo que es la revelación, el anuncio, el querigma, la buena noticia de Dios. Y cuánta familia, la iglesia que se formaba, las comunidades cristianas que nacían, los sacramentos que se recibían. Eso hicieron. Y por supuesto también de esa realidad recibieron la muerte. Pero no les importó, porque dieron el testimonio supremo a su entrega de misioneros. De eso se trata. Tu vida, la mía, no al extremo tal vez de Roque González y demás, sino a lo cotidiano, al extremo de lo cotidiano, que no deja de ser un desafío fuerte, al extremo de lo cotidiano. Ser lo que sos, humanizarte. Y eso, cuando uno se humaniza, significa sanación. ¿Querés sanar tu corazón? ¿Querés encontrar paz? ¿Querés saborear el consuelo y la alegría? La verdadera alegría, esa que no pasa, sino que viene para quedarse. Pues bien, entrégate a tus hermanos. Humaniza tu ambiente, tu espacio, tu familia. Sé humano, humanizando al anciano, al pobre, al hambriento. Cuando compartís un pedazo de pan, cuando metés la mano en el bolsillo por una obra de caridad, cuando te sacás esas pilas y pilas de ropa que a veces se apilan y se apilan sin uso alguno para dársela a cuantos que la necesitan, etcétera, ¿no? Miles de ejemplos. Estás humanizando, estás sembrando humanidad, que es lo que hizo Dios cuando se hizo hombre en Jesucristo. Ahí está la santidad, ahí está la plenitud de la vocación, ahí está el recupero del original, del primer amor, que es el amor que Dios te tuvo y ese amor que un día te movió el corazón y comenzaste a vivir de la fe. Le pedimos a Roque González, Juan del Castillo y compañeros mártires, a la Virgen María también, reina de los mártires y de los misioneros, que intercedan por nosotros para que nosotros nos dejemos convertir como se dejó convertir Zaqueo, para que subamos a lo alto de nuestro encuentro con el Señor y verlo pasar y no dejarlo pasar, sino buscarlo, porque cuando Él se siente buscado, Él se detiene a encontrarse. Pidámosle al Señor estos sentimientos de vida con mayúscula, de vida verdadera, de vida con sentido, para poderle desde ahí dar sentido luego a la vida de los demás. Que así sea. Que así sea.